Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, eh, lanzó un programa. El programa se denomina, un programa denominado Territorios Libres de Pobreza y Hambre 100-T, 100T. Ese programa tiene la intención, a grosso modo, de verificar o de asistir a determinados países en cuanto a identificar las razones por las cuales persiste una amplia desigualdad social en determinadas zonas de determinados países donde la economía ha venido creciendo. Y entonces, en la información que se dio a conocer sobre esto, se indica que la República Dominicana fue incluida junto con otros 4 países como los 5 países prioritarios identificados por la FAO para desarrollar este programa: República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Colombia y Honduras. Entonces se hace referencia a que la FAO ofrece apoyo técnico y busca contribuir para mejorar las políticas públicas en un plazo de 10 años e identificar los territorios más vulnerables, más allá de la pobreza y del hambre, y los fenómenos migratorios que están afectando a miles de familias que huyen de sus lugares o del territorio donde viven, así como el impacto que tiene el cambio climático y las economías ilegales que profundizan la migración en esas zonas. Dice la información relativa al caso que la FAO considera o prioriza políticas en territorios olvidados, que se han quedado rezagados a pesar del avance y el crecimiento de las economías en cuestión, que es el caso de la República Dominicana. La República Dominicana es una economía en crecimiento, en los últimos 6-7 años incluso mantiene un crecimiento promedio de un 6% anual, pero que sin embargo, aún con ese crecimiento, pues persisten profundas desigualdades de pobreza y hasta de hambre, hace referencia al hambre. Esta mañana vi al ministro de Agricultura hacer referencia. Esas líneas de pobreza extrema donde la gente, la principal carencia que tiene es la comida. Sí. Se llama hambre y pobreza. Hambre y pobreza. Ahora, fíjate que lo que está haciendo la FAO es un levantamiento para buscar los porqués, en entendido que ha de orientar o de informarle a los gobiernos correspondientes: óyeme, ¿por qué tú tienes un crecimiento y tienes niveles de desigualdades tan grandes que en determinadas zonas de tu país tú tienes gente pasando hambre? Ahora, esta mañana vi al ministro de Agricultura, al ingeniero Osmar Benítez, hacer referencia y dijo lo siguiente: dijo, mira, en la República Dominicana hay pobreza, hay sectores en pobreza extrema, pero en la República Dominicana no se pasa hambre. Bueno, fue muy determinante al decir que no se pasa hambre, que aunque haya pobreza extrema, aún que viven en pobreza extrema no pasa hambre. Eso es muy subjetivo, porque pasar hambre o no pasar hambre no necesariamente es comer una vez al día. Y aquí hay sectores o hay familias que tal vez no comen ni siquiera una vez al día. Pero, de todas maneras, hacía referencia seguro al hecho de que aquí aparece para comer. La gente, bueno, aparece, pero hay que ver de qué estamos hablando. Y quiero decirlo por lo siguiente. Pero decir eso al ministro de Agricultura y que la FAO haga un informe como este, yo creo que es demoledor. Sí, claro que es demoledor, porque como quiera que sea, el hecho de que nos incluyan en esos países, porque no es que no está. Pero no oye los países, oye cuáles son los países, señores, aquí es donde nosotros tenemos que detenernos para analizar las informaciones que se nos sirven desde las instituciones oficiales. Y ciertamente yo soy de la que soy escéptica de las informaciones de muchos organismos internacionales, pero la FAO tiende a no ser muy ligera con las informaciones que da normalmente. Y oigan, en coordinación o en combinación con quién nos coloca la FAO, con El Salvador, con Guatemala, con Colombia. De Colombia me sorprende un poco porque el nivel económico de Colombia per cápita es alto. Y Honduras, donde evidentemente hay franjas de pobreza que la gente se come una con otra. Sí, pero fíjate algo. Y República Dominicana en medio, tal vez no tanto de Colombia, pero de Salvador, Guatemala y Honduras. Sí, pero fíjate algo, Yulisa, es que no es que nos están colocando como países donde el hambre está afectando a una gran parte de la población y punto. Nos está colocando con países que han registrado cierto crecimiento, porque aún así Honduras, Guatemala y El Salvador han registrado cierto crecimiento.
crecimiento. Pero donde ese O un país crecimiento no como- ha o dejado un país como de Colombia, sacar la gente de la condición claro, de hambre. claro, pero a eso voy. Un país como Colombia que ha sido muy impactado por la inmigración venezolana y que también ha tenido otros efectos sobre su economía. Ahora, quiero referirme a eso, es primero, porque además, ahí no está Venezuela entre los 5 países prioritarios, no está Nicaragua entre los 5 países prioritarios, Es que no está Haití entre los 5 países prioritarios, porque se está refiriendo a países que Mira, han cuando yo leí mostrado eso, cierto crecimiento. yo pensé justamente eso, pero debieron poner Haití. No, porque es que se trata de un estudio de países donde ha habido crecimiento, donde se ha registrado crecimiento y que aún así entonces tienen políticas que no han sido efectivas en determinadas zonas del país. Mira, las estadísticas oficiales indican que la República Dominicana de 2012 al 2018, en el 2012 los niveles de pobreza en la República Dominicana, de acuerdo con las estadísticas, era de un 39.7%. Vamos a redondear, un 40% de la población estaba en pobreza. Y el nivel de pobreza bajó a un 23% al cierre del año 2018. Ahora, un 23%, señores, de 10.5 millones de habitantes, son más de 2.300.000 personas en pobreza. Pero no solo eso, sino que las propias estadísticas indican que en el año 2012 la pobreza extrema, donde sí hay gente que pasa hambre, era de un 10%, 9.9% en el 2012. Y hoy día, al cierre del 2018, ha bajado a 2.9%. Maravilloso, excelente. La pobreza extrema en la República Dominicana ha bajado de un 10% a un 2.9%. Ahora, 2.9%, señores, significa poquito más de 300.000 personas que viven en extrema pobreza. O sea, no es poquito como quiera. Como quiera es mucho. O sea, independientemente de que la economía crece, independientemente de que aquí se desarrollan programas sociales, esos programas sociales, por más que se invierta y en la forma en que se invierte, no hay forma de que abarquen a toda la población que vive en pobreza extrema. Aún así se ha logrado algo, bajar de 10% a 2.9% quiere decir entonces que hay menos personas en esa situación. Aún así la FAO parece que manifiesta preocupación y dice, óyeme, pero como tú estás creciendo, exhibiendo un crecimiento anual de 6%, y tú me estás diciendo que tu pobreza bajó de un 40 a un 23%, no puede ser que tú tengas gente todavía pasando hambre. Exacto. Porque 300.000 personas, que es un 2.9% de la población de los dominicanos, yo no estoy incluyendo los haitianos, ni los venezolanos. Ni los venezolanos, porque si lo incluimos a todos vamos a llegar posiblemente a 12 millones de personas. Sí. Entonces 2.3% es una cantidad considerable. Estamos hablando de más de 300.000 personas que viven en extrema pobreza. Y dígame usted que de esas 300.000, posiblemente una buena parte de ellos consiguen que comer una vez al día. Ahora, hay una buena parte de ellos que deben estar pasando hambre. Esas personas están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, como están por debajo de la línea de la pobreza, como todavía falta mucho por hacer, porque no quiere decir que no sea elogiable el hecho de haber bajado la pobreza extrema de un 10% en 6, 7 años a un 2.9%, pero todavía quedan muchos. Todavía, entonces, nuestros niveles de pobreza extrema son altos. Porque cuando tú lo comparas con la población y lo personalizas, entonces te das cuenta de que es más de 250.000 de personas. Y más de 250.000 de personas en provincias tan poco habitadas como las provincias de la zona fronteriza, entonces eso es mucha gente. Eso es mucha gente. Posiblemente, entonces, claro, no posiblemente. Ocurre lo mismo que dijo el presidente Danilo Medina cuando fue recientemente a Italia, a un evento de la FAO precisamente, donde decía que en su gobierno, cuando él llegó en el año 2012, la pobreza rural era de un 50% y que en su gestión ha bajado un 25%. La ha bajado a la mitad. ¡Oh, qué gran logro! Pero un 25% de pobreza rural todavía es alto. Entonces, como todavía es alto, pudiera ser que en ese aspecto se justifique la posición de la FAO de incluirnos en un estudio o en un programa que no procura simplemente identificarnos como, mira, este es el país más desigual del mundo. No. Lo que procura es identificar razones y sugerir políticas a los gobiernos que como el caso de la República Dominicana, han registrado han registrado cierta mejoría en su economía y aún habiendo registrado cierta mejoría en su economía, exhiben niveles de pobreza extrema que se tornan preocupantes. Entonces, muy bien por el gobierno que ha bajado la pobreza de un 39.7 a 23%. Excelente, una gran labor. Muy bien por el gobierno
que ha logrado en su gestión y bajo sus políticas de inversión social bajar la pobreza de 9.9 a un 2.9%, la pobreza extrema. Muy bien, excelente, un gran trabajo. Ahora, todavía ese 2.9% es mucho. Todavía es preciso reducir los niveles de desigualdad social que hay en la República Dominicana, que son altos. Aunque hemos mejorado un poco en eso, y ya no tenemos en un 20% de la población más, en un 10% de la población más rica, el 80% de la riqueza que tiene el país, sino que lo que tenemos es que en un 10% de la población más rica abarca el 50% de la riqueza del país. Bueno, entonces quiere decir que se ha reducido la desigualdad, pero como quiera hay desigualdad, y como quiera la desigualdad es alta. No tenemos que alarmarnos por el hecho de que la FAO nos haya incluido entre esos 5 países prioritarios. Lo que debemos es tomar en cuenta las sugerencias que ha de hacer la FAO en ese programa que va a desarrollar durante una década, porque fíjense que no es de la noche a la mañana. ¿Para qué? Para que continuemos realizando el trabajo que hasta ahora se ha venido realizando, el de contribuir con una reducción de la desigualdad social y el de seguir reduciendo la pobreza extrema. Aún así, aún reconociendo eso, creo que el ministro de Agricultura esta mañana, como quiera, fue un poquito exagerado al decir que aquí nadie pasa hambre. Aquí hay segmentos de la población que están pasando hambre. Son menos que en el pasado, excelente. Y van a seguir siendo menos que en el pasado, también excelente. Pero no diga, ministro de Agricultura, porque usted, en la posición que usted tiene, le queda menos bien que decirle a otro funcionario, que en la República Dominicana no se pasa hambre. Se pasa hambre. Lo que pasa es que es un segmento pequeño de la población, pero es un segmento pequeño de la población que cuando lo cuantificamos en términos relativos es pequeño, 2.9. Pero cuando lo cuantificamos en términos individuales como personas, son más de 300,000 ciudadanos que viven todavía en extrema pobreza en la República Dominicana.